Muy bien, ya estamos de vuelta. ¿Qué te parece si ahora sí escuchamos el mensaje del Señor? Hoy el mensaje que tengo para compartirte es un devocional que compartí estos días, pero hoy lo quiero hacer a modo de sermón, Y así que todos vamos a estar bien atentos a lo que el Señor quiere hablarnos hoy nuevamente. Este mensaje tiene por título Fuerza en tiempo de tentación. ¿Quién no alguna vez estuvo pasando por alguna tentación? ¿Quién puede decir que no? Nadie. Todos alguna vez hemos pasado por alguna tentación. Muchas veces tendemos a creer que las tentaciones son solamente para los niños, para los adolescentes o los jóvenes. No, no es así. Las tentaciones no discriminan edad. No se fijan si es chico o grande. Las tentaciones solo vienen a nuestras vidas, nos acechan y bueno, ahí es donde nosotros nos damos cuenta realmente en dónde estamos parados. ¿Sabes que muchas veces las tentaciones vienen a través de influencias? Muchas veces, ya sean chicos o grandes, tenemos amistades que no siempre nos son de bendición. Muchas veces buscamos amistades que no son las buenas y ejercen influencia sobre nuestras vidas y muchas veces nos dejamos arrastrar por ellas, pero hoy el Señor nos quiere hablar sobre esto y sobre cómo podemos vencer esas tentaciones que acechan nuestras vidas. ¿Sabés que el Salmo número 1 tiene consejos para nosotros? El Señor a través de ese salmo nos quiere decir varias cosas en las que nosotros tenemos que hacer para obtener la victoria sobre las tentaciones. La pregunta que nos debemos hacer hoy es ¿qué amistades estoy teniendo? ¿Las amistades que tengo me están edificando o me están desviando de los planes de Dios para mi vida? Un amigo, un verdaderamente amigo, va a buscar acercarte siempre a Dios. Este es un buen consejo y un buen dato. Un amigo, un buen amigo, va a tratar siempre de acercarte cada vez más a Dios y hacer que tu fe aumente. Así que atentos con esto. Y el Salmo 1 nos dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, debemos tener cuidado de qué consejos escuchamos, debemos tener cuidado de qué camino andamos, qué decisiones tomamos y con quién andamos también. Hay un dicho muy popular y famoso que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Tentaciones las tenemos todo el mundo. Nadie está exento, nadie está libre de no sufrir alguna tentación, porque es humano. Pero más en esta sociedad, en la que está influenciando con muchas cosas, tanto a chicos como a grandes. Las tentaciones están a la orden del día, pero nosotros jamás podemos decir que una tentación puede venir de Dios. Jamás, son humanas. El libro de Corintios, 1 Corintios 10:13, nos dice de esta manera: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios es fiel, jamás nos dejará ni permitirá que seamos tentados más de la cuenta. Él nos dará siempre
las fuerzas necesarias para poder resistir. Él promete darnos la salida, pero somos nosotros los que debemos huir. El Señor nos da la salida, Él nos da la respuesta. Siempre y cuando lo busquemos a Él y busquemos su consejo, Él nos dará la salida. No dejará que seamos tentados más de la cuenta. Nos dará la salida, pero somos vos y yo los que debemos huir para resistir la tentación. ¿Estás pasando momentos difíciles? ¿Estás siendo acechado por tentaciones? ¿Cuál es la tentación que hoy te está acechando? ¿Cuál es la tentación que hoy estás sintiendo en tu vida? Dios te dará la fortaleza siempre y cuando la busques en Él. Yo no sé cuál es la tentación por la que estás pasando. Tal vez te sientas tentado por los vicios, a volver a recaer en los vicios. Tal vez te sientas tentado o tentada a engañar a tu cónyuge o engañar a algún amigo. Tal vez te sientas tentado a mentir. Tal vez te sientas tentado a hacer algún negocio medio turbio, más en este tiempo de crisis. Pero para los hijos de Dios no hay crisis. Tal vez te sientas hasta tentado de cerrarle la mano a Dios. Muchas veces el enemigo nos quiere predicar cosas contrarias a la palabra del Señor. Y quiere sembrar en tu mente, ojo, no le des a Dios, guardá porque no sea cosa que te llegue a faltar, no sea cosa que no llegues a fin de mes, no sea cosa que después te falte. Mentira del diablo. Satanás, el enemigo de nuestra alma, siempre te va a querer predicar lo contrario a lo que dicen las Escrituras. Pero para eso, nosotros necesitamos saber y conocer la palabra del Señor, para que cuando vengan esos momentos de tentación, nosotros podamos resistir y decirle no al enemigo. Y podamos resistir. ¿Sabés que la palabra del Señor nos declara que si nosotros le damos a Dios lo que es de Dios, cuando nosotros abrimos nuestras manos para darle a Dios, viene bendición de lo alto? Pero cuando nosotros cerramos nuestra mano a Dios, lo único que hacemos es impedirle a Dios, frenamos la bendición de Dios para nuestras vidas. Por eso siempre debemos estar de manos abiertas para Dios. El Señor nos promete, cuando nosotros le damos a Él, nos promete reprender al devorador por nosotros, para que saque sus manos sucias de nuestra economía. El Señor promete que si nosotros probamos a Él, confiamos en Él, Él dice que va a derramar sus más ricas bendiciones sobre nuestras vidas, nuestra familia, ministerio, salud. Él va a derramar sobre nuestras vidas. Así que no le creamos al enemigo cuando quiera sembrar dudas en nosotros. Nosotros debemos resistir la tentación de cerrarle la mano a Dios. Cuando más crisis haya, cuanto más se hable de crisis, nosotros más debemos abrirle las manos al Señor para no limitar las bendiciones que Él tiene para nosotros. La Biblia también nos declara que Jesús una vez también fue tentado. Él, cuando caminó por esta tierra, y fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y en su humanidad también fue tentado. Pero ¿sabes cómo respondió el Señor Jesús? Respondió con la palabra. Por eso es que te decía recién qué importante es que nosotros incorporemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús fue tentado por el enemigo, ¿qué le dijo? Le contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Siempre que nosotros nos veamos
en una tentación, respondámosle con la palabra del Señor. Pero para eso debemos leerla, y no tan solo leerla, sino que también meditarla, y no solamente también meditarla, sino que ponerla en práctica. Eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Debemos poner en práctica la palabra del Señor. Pero ¿cómo vamos a vencer la tentación si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a vencer la tentación si no buscamos de Dios la fortaleza que necesitamos? Solamente en Dios podemos hallar, y en su palabra podemos hallar la fortaleza necesaria para vencer. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es la que nos guía. Ella nos instruye, nos muestra el camino correcto, endereza nuestro caminar, nos alienta, nos anima, nos fortalece. El Salmo 1 sigue diciendo de esta manera, y vamos a leerlo completo para que podamos entender un poquito más. Dice así: bienaventurado el varón, cuando habla del varón también habla de la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y acá va la palabra que dice que debemos leer y meditar. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Acá nos está diciendo la palabra del Señor que si nos alejamos de aquello que nos separa de Dios, y que si nos ponemos a leer la palabra y a meditar en ella, seremos inamovibles y podremos resistir la tentación, plantarnos como esos árboles junto a las corrientes de aguas, y nada nos podrá mover de los caminos, los propósitos y los planes del Señor. Pero para eso debemos leer e incorporar en nosotros la palabra del Señor. Conocer la palabra de Dios, meditar en ella, ponerla en práctica, es lo que nos llevará a la victoria sobre las tentaciones. Eso es lo que debemos hacer y buscar, el rostro del Señor todos los días de nuestra vida. Y por último, te quiero decir que el resistir la tentación, el buscar a Dios para obtener de Él fortaleza, para resistir las tentaciones, tiene también recompensa. El libro de Santiago 1:12 nos dice de esta manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El varón y la mujer que soportan, resisten la tentación, tienen recompensa. Así lo declara la palabra del Señor. No nos perdamos por nada las bendiciones hermosas y maravillosas que Dios tiene para nuestras vidas. No nos perdamos por nada las bendiciones de Dios, ni por un momento de placer. Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero nos serán dadas siempre y cuando nos alineemos en los propósitos de Dios. Busquemos a Dios, leamos su palabra, meditemos en ella, y Él nos dará la salida, la fortaleza para huir y salir más que victoriosos de la tentación. Que el Señor te bendiga en gran manera con esta palabra. Toma el consejo, no te desvíes. Sabes que el Señor jamás nos va a dar una prueba más
de la que podamos resistir. El Señor no nos dará, no nos dejará, no permitirá que pasemos por una tentación más de lo que podamos soportar. El Señor siempre nos dará la salida, pero somos vos y yo los que debemos huir. La salida va a estar seguro, pero somos vos y yo los que debemos salir, los que debemos huir de las tentaciones. No nos dejemos arrastrar, y mucho menos en este tiempo en las que las tentaciones están continuamente a la orden del día. Dejémonos llevar por los consejos bíblicos que Dios nos da. Él nos dejó la Biblia, que es la palabra de Dios, este manual para todo cristiano. Él nos dejó para que nosotros nos dejemos guiar por Él, porque el Señor es el más interesado en que nos vaya bien, a vos y a mí. Así que sigamos fieles al Señor, sigamos leyendo su palabra, meditando en ella y poniéndola por práctica, y el Señor nos dará la victoria y el triunfo sobre las tentaciones. Que el Señor te bendiga. Déjame orar por tu vida. Quiero orar por vos y por tu familia. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, cerra tus ojos, que voy a orar por tu vida. Señor, te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo, venimos delante de tu presencia. Señor, hoy nos has hablado que quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de todo aquello que nos separa de ti, que nos aleja de ti. Señor, de toda mala influencia. Señor, te pido que nos estés dando la fortaleza necesaria. Ayúdanos, Señor, a mantenernos alineados en tu voluntad y en tus propósitos. Padre, que podamos leer tu palabra a diario. No solamente leerla, sino también, Señor, meditar en ella, pensar en ella, qué es lo que quieres hablarnos cada día de nuestra vida. Y también, Señor, ayúdanos, por sobre todas las cosas, a ponerla por práctica. Que podamos ponerla, Señor, día a día en práctica, Señor, para caminar en tus planes, en tus propósitos, para tener, Señor, una vida que te agrada. Señor, te pido que fortalezcas a cada familia, que bendigas a cada una de las familias que nos está escuchando en esta hora. Yo te pido que tú le des la fuerza necesaria, Señor, para que cuando la tentación llegue podamos, Señor, declarar tu palabra y tus promesas, que son fieles y son verdaderas. Señor, tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo creemos, Señor. Creemos que es así, porque tú no fallas a tus promesas. Tú permaneces fiel a pesar de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sé, Padre, que tú nos vas a ayudar y nos darás siempre la salida en cualquier situación. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga.